¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este pequeño video en el cual voy a hablar acerca del tema de propiedades de las operaciones con matrices. Ya anteriormente hemos visto las operaciones como tales y ahora vamos a ver las propiedades de las operaciones con matrices. Esas propiedades de las operaciones con matrices son similares a las propiedades que ya conocen de los números, pero en álgebra matricial cambian algunas de estas propiedades. Ahora, es bueno preguntarse, bueno, ¿para qué me va a servir conocer las propiedades de las operaciones? Yo ya sé sumar, restar, multiplicar, hacer producto punto, multiplicación escalar, etcétera, traspuesta, lo que sea, en las operaciones con matrices. ¿Para qué me va a servir conocer las propiedades? Desde ahorita les digo que no es necesario aprendérselas de memoria, pero si ustedes las tienen presentes, sobre todo las más importantes, pues les va a ahorrar bastante tiempo, porque hay operaciones en las que, de acuerdo a una propiedad, es lo mismo realizar una operación de una forma que de otra, pero alguna de ellas me lleva menor tiempo. Entonces para eso me va a servir, para llevarme menor tiempo en hacer alguna operación. Entonces vamos a ver cómo es esto de las propiedades de las operaciones con matrices. La primera de las operaciones que vimos fue la suma, ¿verdad? Es una de las más sencillas. Pues vamos a ver sus propiedades. Vamos a considerar que las matrices que se mencionan aquí, A, B, C y D, son matrices de M por N. ¿Qué significa esto? Que todas son del mismo tamaño. Son matrices de M por N, las 4. Ok, primera propiedad. Dice, A más B es lo mismo que B más A. Aquí hay un pequeño error. B más A. ¿Qué significa A más B es lo mismo que B más A? Bueno, pues no es otra cosa más que quiere decir que estoy aplicando la ley conmutativa para la adición, o sea, para la suma. Quiere decir que da lo mismo cuando esté sumando la matriz A y la matriz B, que son del mismo tamaño, a que si yo sumo B más A. El orden en el caso de la suma realmente no me va a cambiar el resultado. Sería exactamente lo mismo A más B que B más A. Lo mismo exactamente. ¿Qué sucede si yo tengo tres matrices sumando? Obviamente ya lo mencionamos, de todas de tamaño M por N, o sea, iguales. Se puede aplicar la ley asociativa para la adición. Quiere decir que yo puedo asociar en estas tres sumas, puedo asociar dos y sumarlas al final con una tercera. O sea, puedo sumar B más C y el resultado sumarlo con A. O A más el resultado que me dé B más C. También puedo asociar A más B y el resultado que me dé A más B sumarlo a C. Me va a dar exactamente el mismo resultado. Aquí no está indicado, pero inclusive yo podría sumar A más C, asociarlo así, hacer la suma de esos dos y luego al final sumar el que resta, B. Esto pues se deriva de la lógica primera, de que da igual que yo sume A más B más C, C más B más A, las combinaciones que a ustedes se les ocurran ahí. Entonces, esto quiere decir que puedo asociar dos y el resultado de esa suma, sumarlo a la tercera, o sumarlas todas de una sola vez, o asociarlas como yo quiera. Va a ser el mismo resultado. Aquí, en estas propiedades, ni siquiera voy a poner ejemplos numéricos porque creo que es bastante obvia las propiedades. Cuando sea necesario voy a hacer algún ejemplo para que vean exactamente a qué se refiere. Hay una propiedad en la suma, que como es una propiedad pues sencilla también de las matrices, también sus propiedades son sencillas. Miren, dice, existe una única matriz O mayúscula, recuerden que las matrices C simbolizan por letras mayúsculas, de M por N, tal que si yo sumo más O sea una matriz A cualquiera, le sumo O, en este caso la suma de una matriz O me sigue dando la misma matriz A. ¿Qué significa eso? Pues que esa matriz O es lo que se le llama neutro aditivo, o es el equivalente a sumarle 0 a una matriz. Nada más que en las matrices, pues acuérdense que la matriz nula, cuando vimos los tipos de matrices, es aquella que tiene todos sus elementos 0. Entonces, si yo tengo una matriz A de M por N y le sumo una matriz O, que es una
matriz nula, también del mismo tamaño, pues me va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Pues imagínense, tengo una matriz de 2 por 2, por ejemplo, y le sumo una de 2 por 2 que son puros ceros, pues cuando sume cualquier número con 0, pues se va a mantener el mismo número. Por eso es que A más O sigue siendo A. O sea, esta propiedad se asemeja mucho a las propiedades de las sumas con números. Cuando a un número le sumo 0, sigue siendo el mismo número, ¿no? Ahora, en la suma está implícita la resta, es decir, para cada matriz A de M por N existe una matriz única que le puedo llamar menos A, que también es del mismo tamaño M por N, de tal forma que si sumo A más esta matriz menos A, me va a dar la matriz nula. Es decir, lo mismo que pasa en los números. Si en vez de A tuviera yo un número 6 más menos 6, pues me da 0, ¿eh? También se mantiene la misma propiedad para la suma de matrices. A esta matriz menos A, pues se le llama inverso aditivo, o también se le llama negativo de A simplemente. Entonces quiere decir que si yo sumo A con su negativo, el resultado es una matriz nula. Entonces esa es una de las propiedades de la suma. Pues como ven, las propiedades de la suma son bastante sencillas, ¿no? La siguiente de las operaciones que vimos con matrices era multiplicación escalar. Cuando multiplico un número por una matriz. Tiene sus propiedades. Vamos a decir que R minúscula y S minúscula son números reales. ¿Qué número? Positivos, negativos, etcétera, ¿no? Y que A y B son matrices. ¿De qué tamaño? Del tamaño que sea. Aquí no es, acuérdense que cuando yo multiplico un número por una matriz, no hay ninguna condición. Todas las operaciones se pueden hacer porque nada más multiplico el número por cada uno de los elementos de la matriz. Bien, vamos a las propiedades entonces de la multiplicación escalar. Voy a tener esas dos matrices. Por simplicidad puse matrices de 2 por 2, pero obviamente aplica para cualquier tamaño de matriz. Tenemos la matriz A y la matriz B. Primera propiedad. Dice que si yo multiplico R por la multiplicación de S por A, da lo mismo que yo multiplique los números y al final multiplico por la matriz. Entonces, yo pregunto, ¿qué será más fácil viendo estas dos matrices? Multiplicar primero un número por una matriz. Ya que obtengo el resultado, lo multiplico por otro número. Son dos pasos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si entonces mejor multiplico los números y al final multiplico por una matriz? La parte del lado derecho es mucho más sencillo y rápido de hacer que la del lado izquierdo. Vamos a ver un ejemplo numérico. Vamos a decir que la R, en este caso sea 3 y la S sea menos 2. Números reales, uno positivo y uno negativo. ¿Qué significaría que yo hiciera la operación del lado izquierdo? Bueno, del lado izquierdo significa que si la R es 3 y la S es menos 2, sería multiplicar menos 3, multiplicar 3 por menos 2A. O sea, voy a multiplicar menos 2 por A y al resultado lo voy a multiplicar por 3. Claro que lo que dice aquí la propiedad es que, fíjense, sería lo mismo que yo lo hiciera de este lado. Sería lo mismo que yo multiplicara menos 2 por A y al resultado por 3. Dos pasos. Pero sería lo mismo a que yo multiplicara el lado derecho. A ver, vamos a quitar esto. Sería lo mismo que yo multiplicara el lado derecho, miren. Aquí está haciéndome cosas raras. Ok. Vamos a decir que yo multiplicara los números, como dice aquí, R por S. O sea, el 3 por el menos 2, que me da menos 6. Entonces, digamos que yo daría lo mismo daría el mismo resultado que yo multiplique primero menos 2 por A y al resultado lo multiplique por 3, a que yo directamente multiplique
3 por menos 2 que me da menos 6 y que simplemente saque el valor de menos 6a. O sea, muchísimo más sencillo, ¿verdad? Mucho más sencillo. Sacar menos 6a que menos 2 por a y luego por 3, ¿no? ¿Cómo sería eso ya viéndolo en las en el ejemplo que estamos viendo aquí de a y b? Miren, 2a menos 2a, pues menos 2 por cada uno de los valores de a. Aquí tenemos menos 2a. O sea, estoy haciéndolo como el lado izquierdo. Menos 2a. Al resultado de menos 2a, que es esta matriz de 2 por 2, le voy a multiplicar ahora por 3. Simplemente, miren, 3 por menos 6, menos 18. 3 por 4, 12. 3 por 2, 6. Y 3 por 8, 24. Ahí está. En 2 pasos obtuve el resultado. Pero me dice la propiedad que da lo mismo que multiplique los números y al final multiplica por la matriz. O sea que ya vimos que es menos 6a. Pues simple, ¿verdad? Multiplico menos 6 por cada uno de los números de la matriz A original. Menos 6 por 3, menos 18. Menos 6 por menos 2, 12. Menos 6 por menos 1, 6 positivo. Y menos 6 por menos 4, 24. Mismo resultado que obtuve acá. Entonces, comprobado. Da lo mismo que lo haga de esta forma o que lo haga de esta. Claro que la de la derecha pues es más fácil, ¿no? Aquí es una matriz sencilla de 2 por 2, pero imagínense que fueran más grandes, pues hay que hacer más operaciones. Segunda propiedad de la multiplicación escalar. Cuando tengo yo dos números sumados y esos números están multiplicando a una matriz. Daría lo mismo que yo sume los números y multiplique la matriz a que multiplique cada número por la matriz A y lo sume con el segundo número por la matriz A. ¿Cómo sería esto? Bueno, funciona tanto para la suma como para la resta. Miren, si aquí fuera menos, da lo mismo que yo haga la resta de los números y lo multiplico por la matriz, o que haga la multiplicación como tal. Miren, R por A, pues RA menos S por A, S por A. Claro que en este caso será más fácil hacerlo del lado izquierdo. Miren, ahí les va. ¿Cómo sería del lado izquierdo? Sería, en este caso, acuérdense que el R es 3 y la S es menos 2. Sería 3 más, voy a tomar el inciso B, 3 más S. 3 más menos 2, que sería ¿qué? Pues restar 3 menos 2 y multiplicarlo por A. 3 menos 2, ¿cuánto es? 1. Y el 1 pues normalmente no se escribe. Entonces, 1 quiere decir que 3 más menos 2 por A es simplemente A. Así de fácil. Vamos viendo el otro lado. El de si yo sacara R por A más S por A. O sea, 3A menos 2A. Voy a sacar 3A, 3 por cada uno de los elementos de esta matriz. 3 por 3, 9, por 2 menos 6, por 1 menos 3 y por menos 4 menos 12. Y luego 3 y luego 2, menos 2A. Otra vez 2 por cada uno de estos números de la matriz A y aquí tenemos menos 2A. Ahora los voy a restar. Menos 2A, 3A menos 2A. 9 menos 6, 3. Menos 6 más 4 menos 2, menos 3 más 2 menos 1 y menos 12 más 8 menos 4. Si ustedes se fijan, el resultado que obtuve aquí, este de aquí, es lo mismo que la matriz A. ¿Por qué? Porque desde un principio da lo mismo que yo multiplique el 3 por el A menos el 2 por el A y haga la resta, en este caso sería suma, a que yo reste los números. Miren, 3 menos 2 es 1 y es A directamente. Entonces en este caso me conviene más hacerlo de este lado que del lado derecho, porque es más rápido, ¿no? De eso se tratan las propiedades, de que pueda hacerlo de una forma más sencilla. Vamos a ver otra propiedad de la multiplicación escalar. Ahora vamos a cambiar los números. Vamos a suponer que R es 4 y S es 3. Las matrices van a ser las mismas. ¿Qué sucede cuando hay una suma de matrices multiplicada por un número? Bueno, pues da lo mismo que yo multiplique ese número por la primera matriz más el mismo número por la segunda matriz. Se fijan, R es la misma. ¿Esto qué
¿cómo sería visto con números? Pues sería, obviamente aplica para la resta, prácticamente si lo que cambia aquí es el signo menos, lo único que cambia también es el signo menos. ¿Cómo sería eso? Sí, sería que R que multiplica A más B, ¿cómo sería? Pues en este caso sería la suma de A más B, primero, voy a sumar estos dos, aquí está la suma, 3 más 2, 5, menos 2 más 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, y menos 4, menos 3, menos 7. Ahí está la suma de A más B. ¿Y luego qué? Bueno, luego lo multiplico por R. ¿Cuánto vale R? En este caso, aquí lo definí arbitrariamente, que es 4. Ahí está, 4 por A me da 4 por 5, 20, por menos 1, menos 4, por menos 2, menos 8, y por menos 7, menos 28. Aquí está el resultado del lado izquierdo. R por A más B, que en este caso es 4 por A más B. Esto de aquí. Ahora lo voy a hacer si lo hiciera como está el lado derecho. Primero multiplicando el 4 por la A. 4 por cada uno de los de A, pues aquí tienen 4A. Voy a hacer lo mismo ahora para R por B, o sea, 4B, por separado cada uno. Y al final hacer la suma, como dice aquí. Aquí en este caso sería 4A más 4B, ¿no? Aquí está la suma, miren. 4A más 4B me da exactamente lo mismo que hacerlo así. Entonces, pues, ¿qué es más fácil? Pues ustedes decidan si es más fácil sumar primero las matrices y al final multiplicar por el número. Creo que es lo más fácil. A multiplicar el número por la matriz, el mismo número por la segunda y al final sumarlos. Entonces creo que es más fácil hacer la primera opción. Bueno, vamos con la última de las propiedades de la multiplicación escalar, manteniendo las mismas matrices y los mismos números de R y de S. Cuando tengo yo dos matrices y un número multiplicando entre sí, lo que me dice la matriz es que no importa el orden en que yo lo haga. Miren, A que multiplica R por B, daría lo mismo que yo asocie las matrices A por B y al final multiplique por el número. Daría lo mismo que multiplique la R por la A y al final por la B. O sea, no importa cómo las asocie, el resultado siempre va a ser el mismo. Ojo, lo único que no cambia es el orden en el que están multiplicando las matrices. A y B siempre está primero la A y luego la B. Primero la A, luego la B, primero la A y luego la B. Acuérdense que A por B y B por A no es lo mismo. Ya no sería lo mismo aquí, ya no sería lo mismo si yo dijera R por B, ¿sí? Y al final por A. Esto no sería lo mismo, sería diferente. ¿Por qué? Porque cambié el orden de la multiplicación de B por A. ¿Siempre fue A por B? Bueno, pues siempre es A por B. Vamos a comprobar eso, si es cierto. El primero, A por R por B. Bueno, como yo aquí arbitrariamente otra vez dije que R vale a 4, voy a multiplicar A por 4B. Quiere decir que primero voy a sacar 4B, miren, ahí lo tienen, y al final lo multiplico por A. Ahí está. ¿Cómo multiplico A por 4B? Bueno, esta es la matriz A, la primera, y este es 4B, es la segunda que está multiplicando. Miren, primera, segunda. Renglón por columna, lo mismo de siempre la multiplicación. 3 menos 2 por 8 menos 4 en producto punto. 3 por 8, 24, más menos 2 por menos 4, 8 positivo. Luego me paso a la siguiente columna. Mismo renglón para sacar el mismo renglón del resultado, pero ahora por la segunda columna. 3 por 4, 12 y menos 2 por 12, menos por menos más, 24. Así para todos los demás. Aquí tengo el resultado de primero por separado 4B, al final por A. Aquí está. Ahora voy a comprobar si la segunda, esta de aquí, me da lo mismo. O sea, 4 por A por B. Fíjense que aquí la diferencia es que voy a multiplicar A por B y al final lo multiplico por el 4. Aquí está A por B. Estas dos multiplicado una por la otra. Acuérdense, renglón por columna, lo mismo. 3 por 2, 6, menos 2 por menos 1, 2. Me paso a la siguiente columna, mismo renglón. 3 por 1, 3, y menos 2 por menos 3, 6, ¿no? Lo mismo para los demás, pero ahora con el segundo renglón, menos 1 por 2, menos 2 y menos 4 por menos 1, 4.
Así hago entonces la suma, ¿verdad? Hago entonces la suma y aquí tengo el resultado de A por B. ¿Qué me falta? Multiplicarlo al final por 4, porque así lo indicaba aquí. Ahí está, el 4 ahora multiplicado por este resultado de A por B. Obviamente al multiplicar 4 por el resultado me da exactamente el mismo resultado que el anterior, porque estos tres son equivalentes. No importa cuál elija yo, voy a elegir el que se me haga más fácil. Y por último voy a comprobar la tercera. La tercera es primero multiplicar el 4 por la A y al final por la B, que sería como hacer esta forma de aquí. Vamos a ver si es cierto. 4 por A. Pues 4 por cada uno de los elementos de la matriz A. Aquí está, ¿verdad? 4 por 3, 12, por menos 2, menos 8, por menos 1, 4, y 4 por menos 4, menos 16. Ahora, este resultado de 4A lo voy a multiplicar por B. Quiere decir que voy a hacer una multiplicación de matrices. Esta va a ser la primera, porque está primero en la multiplicación, y la B va a ser la segunda. Pues lo mismo de siempre, ¿verdad? Renglón por columna, ¿verdad? Primer renglón por primera columna. 12 por 2, 24. Menos 8 por menos 1, 8. Me paso a la siguiente columna. 12 por 1, 12. Menos 8 por menos 3. Menos por menos más 24. Y así para la segunda también. Ustedes ya saben cómo hacer la multiplicación. Y hago las sumas y veo que obtengo efectivamente el mismo resultado. Entonces, no importa si lo hago de esta forma, de esta o de esta. ¿Cómo lo van a hacer? Pues el que les parezca más fácil. Probablemente lo más fácil sea multiplicar las matrices y al final por el número. Y ya, ¿no? Para no hacer multiplicaciones por separado y luego al final hacer la tercera, ¿no? No sé, la que se les haga más sencilla. A final de cuentas la propiedad solamente lo que nos dice es que es lo mismo si yo las hago de cualquiera de las tres formas. La transpuesta, recuerden la transpuesta, que en la que simplemente es un intercambio de renglones por columnas. Vamos a trabajar con las mismas matrices A y B. Primera propiedad de la transpuesta. Esta, bueno, ni siquiera necesito demostrarla, ¿verdad? Dice que la transpuesta de la transpuesta, pues regresa a ser la misma matriz A original. Imagínense que tengo la matriz A y saco su transpuesta, pues la transpuesta va a ser agarrar renglones, convertirlos en columnas, ¿verdad? 3 menos 2 y menos 1 menos 4, ¿no? Ahí está la transpuesta. Quiere decir que si le vuelvo a hacer transpuesta a la que ya tengo aquí, pues evidentemente voy a regresar a la matriz original, ¿verdad? Eso es lo que dice la primera de las propiedades de la transpuesta. Segunda propiedad de la transpuesta. Dice que cuando tengo una suma de matrices y a esa suma le voy a hacer la transpuesta, da lo mismo que yo haga la transpuesta individual de A y haga después la suma de la transpuesta individual de B. Que cualquiera de los dos lados es lo mismo. ¿Cuál es más fácil? Pues no sé, como ustedes lo vean. Miren, voy a hacer la primera parte del lado izquierdo. A más B. Suma de estos dos. Aquí lo tienen. Ya lo habíamos hecho antes. Y luego, después de eso, voy a hacer transpuesta. O sea, voy a cambiar renglones por columnas y aquí tenemos el resultado final. Ahora voy a hacerlo como el lado derecho. Primero la transpuesta de A. Ahí lo tienen. Aquí está la matriz A. Su transpuesta. La transpuesta de B, simplemente nada más tomé B y cambié renglones por columnas. Y luego ahora voy a sumar estos dos, este más este, miren, A transpuesta más B transpuesta. ¿Qué me da como resultado? Lo mismo, ¿verdad? 5 menos 1 y menos 2 menos 7. Quiere decir que no importa cómo lo haga. Pues no sé cuál será más fácil, tal vez sumar las dos matrices y al final hacer la transpuesta. Tal vez es lo más sencillo, ¿no? Esa es la segunda de las propiedades de la transpuesta. La tercera tiene que ver con la multiplicación. Cuando yo tengo una multiplicación A por B y luego al resultado lo hago transpuesta, da lo mismo que yo multiplique B transpuesta por A transpuesta. ¿Se fijan cómo cambió el orden? Aquí tenía A y aquí tenía B. Aquí está cambiado el orden. Porque en la transpuesta, acuérdense que A por B y B por A no es lo mismo. Es por eso que aparece cambiado el orden. Esta es la regla. ¿Cuál hago? ¿De qué lado hago? Pues tal vez, que es casi igual, multiplicarlas y al final una sola transpuesta. Acá dos transpuestas, una multiplicación, pues tal vez esta de aquí sea más rápida, ¿no? Voy a hacer la del lado izquierdo.
A por B. Ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Es multiplicar A por B. Aquí tiene el resultado. Luego, a ese resultado lo voy a hacer transpuesta. Simplemente cambio renglones por columnas y aquí tengo el resultado. Ahora voy a hacerlo como el lado derecho. Primero B transpuesta. Voy a sumarlo con A transpuesta. Ya tenía transpuesta cada una, miren. Aquí tenía A transpuesta y aquí B transpuesta. Pues nada más hago la multiplicación, ¿verdad? Como renglón por columna, renglón por columna, renglón por columna, sale el primer renglón. Segundo renglón por columna, sale el primer número y por la segunda columna el segundo número. Lo mismo que hemos hecho siempre en la multiplicación. Ahí está el resultado. Exactamente el mismo. Quiere decir que no importa si ustedes hacen primero la multiplicación y luego la transpuesta, o si hacen la B transpuesta por la A transpuesta. Que creo que es más fácil hacerlo por la primera, ¿no? Para que no tengan que hacer transpuesta cada uno y al final la multiplicación. Se ahorrarían unos pequeños pasos. La última de las propiedades. Esta también tal vez no requiere mayor explicación. Recuerdan que R era un número. Lo único que dice es que si yo multiplico un número por A y al final el resultado lo hago transpuesta, daría lo mismo que multiplique el número por la transpuesta de la matriz. ¿Por qué? Porque el único que tiene transpuesta es la matriz, ¿verdad? El número no tiene transpuesta, entonces sería exactamente igual que lo haga de esta forma o que lo haga de esta forma. Como se les haga más fácil, ¿no? Pasamos a la última de las operaciones, multiplicación de matrices. Esta también creo que no tiene mayor problema en cuanto a la demostración. Vamos a considerar que A, B y C son matrices de tamaños adecuados. Recuerden que la multiplicación se tiene que cumplir aquello de que el número de columnas de la segunda es igual al número de renglones de la primera. Por eso dice lo de tamaño adecuado. Primera propiedad. Tiene que ver con la ley asociativa para la multiplicación. Imagínense que tengo tres matrices A, B y C multiplicando entre sí. Lo único que dice la propiedad es que sería lo mismo que multiplique primero B por C y al final por A, o que asocie A por B y al final lo multiplique por C. Sería exactamente lo mismo. Segunda propiedad de la multiplicación. Imagínense que ahora estoy involucrando suma con multiplicación. Miren, B más C multiplicando A. La propiedad dice que da lo mismo que yo multiplique A por B más A por C, lo cual se le llama ley distributiva. Ojo, en este caso, si hay un ahorro bastante importante, si yo lo hago en esta forma del lado izquierdo a que lo hago del lado derecho. Este es más complicado. ¿Por qué? Acuérdense que la multiplicación de matrices es un poco más tardada. Y aquí hay una multiplicación, otra multiplicación y al final sumamos las dos. En cambio, del lado izquierdo tengo solamente una suma de matrices que es término a término. Y al final una multiplicación. O sea, tengo una suma, una multiplicación. Acá tengo dos multiplicaciones y una suma. Más fácil, el lado izquierdo, ¿no? Podrían ustedes tomar las mismas matrices que yo tomé ahí y demostrar que efectivamente es lo mismo de los dos lados, ¿no? Esto es una, digamos, una combinación de la anterior con la primera. Es decir, si yo tengo A más C por B, pues sería lo mismo que yo multiplique A por C, porque miren, A por C más A por B, A por B. O sea, sería exactamente lo mismo si lo hiciera del lado izquierdo que del lado derecho. Obviamente, hacer una suma y una multiplicación es más rápido que hacer dos multiplicaciones de matrices y una suma al final. Nuevamente, este lado es más fácil. Luego, siguiente propiedad. Lo mismo que la anterior, pero, o sea, bueno, más bien dicho, lo mismo que la B, pero en el caso de que sea con resta, es exactamente lo mismo. Lo único es que el signo de aquí, pues en vez de ser suma, es resta, ¿verdad? Pero realmente es exactamente lo mismo. Y luego el inciso E es el mismo del C, pero en vez de ser suma, voy a hacer resta. Y es exactamente lo mismo. No tiene ninguna diferencia. Creo que estas propiedades pues prácticamente no tienen tanto problema que haya que demostrarlas, ¿verdad? Ahora,
la última de las propiedades de la multiplicación es algo que ya vimos, digamos, en forma automática al hacer operaciones. En general la multiplicación no es conmutativa, es decir, no es lo mismo la propiedad que en los números, en donde yo multiplico 5 por 4, 4 por 5, mismo resultado. En matrices no. En matrices si multiplico A por B o B por A, el resultado es completamente diferente. No puedo aplicar la propiedad conmutativa en la multiplicación. ¿Es cierto? Le faltaba una última propiedad. Y esta sí es algo importante porque la vamos a ver cuando veamos matrices para resolver sistemas lineales. ¿Recuerdan lo que era la matriz identidad, que se representa por esta I mayúscula? Bueno, les recuerdo rápido, la matriz identidad es una matriz que tiene unos en su diagonal principal, ceros todos los demás elementos. Vamos a tomar una matriz sencilla, una matriz A de 2 por 2 y una matriz identidad de 2 por 2. ¿Cómo es una matriz identidad de 2 por 2? Unos en la diagonal principal, ceros todos los demás. Aquí nada más los demás son 2, ¿no? Por eso es que tiene un 0 arriba y un 0 abajo. Si fuera 3, pues aquí sería otro 1 y tendría 3 ceros, ¿verdad? Así. Pero aquí es de 2 por 2, aplica para cualquier tamaño obviamente la propiedad. Para hacer un ejemplo sencillo, lo puse 2 por 2. Dice que si multiplico A por la identidad, no importa que lo multiplique A por la identidad por la A, o sea, en cualquier orden, siempre me va a seguir quedando la misma matriz A. Esto quiere decir que esta propiedad es como si yo multiplicara una matriz por el 1. La matriz identidad, así como la matriz nula es el equivalente al 0, la matriz identidad es el equivalente al 1 en las matrices. Multiplicar una matriz identidad por una matriz, queda la misma matriz tal cual, como multiplicar por 1. Miren. Voy a hacer la parte izquierda. A por la identidad. A por la identidad. O sea, renglón por columna. Ahí lo tienen. Multiplicación, como ya lo conocen, ¿no? Resultado de A por la identidad. Aquí está. ¿Qué pasa si lo multiplico al revés? La identidad por A. Bueno, pues ahora la primera matriz es la identidad, la segunda es la A. Voy a hacer la multiplicación, tal como sabemos, renglón por columna. Renglón por columna, voy a ir sacando cada uno de los valores y al final hago las operaciones y saco el resultado de la identidad por A. Pues lo mismo, miren, exactamente lo mismo. Quiere decir que no importa si lo multiplico A por la identidad por A en cualquier sentido, aquí no importa el orden, me da el mismo resultado. Entonces, estas son las propiedades de las operaciones con matrices. Otra vez, lo que les dije al principio, no es necesario que se las aprendan de memoria, pero si ustedes le dan una repasada y cuando estén haciendo la tarea o en el examen pueden aplicar alguna propiedad de estas para facilitarse los cálculos, pues lo hacen. O sea, van a terminar más rápido si lo hacen. Si no se acuerdan de la propiedad, pues ni modo, lo hacen tal y como está indicada y no hay ningún problema. Pero para eso sirven las propiedades, para ayudarnos a ahorrar algunos pasos en las operaciones con matrices. Entonces, hasta aquí voy a dejar el tema de propiedades de las operaciones con matrices. Y bueno, nos veremos en el siguiente video de álgebra lineal. Hasta luego.